Padre, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has hecho grandes cosas con nosotros, Señor. Y poderoso es tu nombre, Señor, y santo. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Rey. En amor, Señor, habiéndonos predestinado, Señor, para cosas grandes, porque valemos lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Eso valemos, su vida por la nuestra. Señor, gracias. Y si nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y diste a tu Hijo, Señor, para darnos la salvación, para encontrarnos como oveja perdida, Rey, Señor, es porque tienes cosas grandes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, valemos tu sangre y nos escogiste, Señor, para una obra poderosa, Señor. Auxílianos, Rey. Auxílianos en el nombre poderoso de Cristo Jesús para ser entendidos, Señor, de este tu propósito, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Señor, la que tú envías, no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu forme en nuestras vidas, Señor, aquella réplica de Cristo en nosotros, Señor, a imagen y semejanza de Él, porque a imagen y semejanza de Cristo Jesús nos hicieron el postrer Adán. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús desde Cali, Colombia, de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz, y sean bendecidos sus trabajos, sean bendecidas sus manos, sean bendecidas sus familias, sus esposas, sus esposos, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendecido su ministerio, sean bendecidos. Oh Rey, gracias te damos, Señor, por los oyentes, por nuestros amigos, Señor. Bendícelos, Rey Santo, con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermanos, seguimos hablando acerca del reino, y nosotros ya habíamos hablado acerca de unas cosas que nosotros, el Señor nos ha comisionado en el reino, y nos decía el Señor que así como a Él le comisionaron, así como a Él le dieron un reino, Él también nos comisiona a nosotros, nos da un reino, y para que estemos con Él en las bodas del Cordero, en la cena, y comamos con Él también. Y es importante, hermano, que entonces entendamos que el reino de Dios es el reino del Padre. Al Señor Jesús, a su Hijo, le asigna un reino que es el reino de los cielos, y a nosotros también nos asignan un reino, y en ese reino nosotros vamos a reinar con Cristo, que es en el milenio. Entonces, importante, hermano, que nosotros aquí en la tierra estamos definiendo, ¿sí? Estamos definiendo lo que vamos a gobernar. Óigalo bien, lo que vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor dio a unos 5 talentos de acuerdo a su capacidad, a otros 2 talentos de acuerdo a su capacidad, y al otro le dio 1, ¿sí? Y estos talentos es para que nosotros los multipliquemos, queriendo decir esto entonces de que
no es solamente la salvación la que nosotros vamos a tener solamente que cuidar, sino que también desarrollar la obra para la cual fuimos comprados, para la cual fuimos encontrados. Desarrollar esas obras, como lo dice la palabra de Dios en Efesios. Nos dice que el Señor nos escogió y que Él predestinó algunas obras. Dice aquí en Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es importante que nosotros reproduzcamos también aquello que nos han comisionado. ¿No lo sabes? ¿No sabes qué te han comisionado? Pregúntaselo al Señor de corazón. Pregúntaselo al Señor e insiste, porque Él te lo va a decir. Él te va a mostrar qué es lo que debes de hacer, ¿sí? Él te lo va a mostrar qué es lo que debes de hacer, porque para Él es muy importante. Valemos lo que es su vida. La muerte en la cruz, su vida. Con ella nos compraron y eso es lo que valemos. No valemos oro o plata ni piedras preciosas, sino que valemos es la sangre del Cordero, su vida. Y entonces, mi hermano, nos van a pedir cuentas, porque a los que dieron talentos, dice: Señor, tú me diste 5 talentos, aquí te entrego 10 talentos, ¿sí? Entonces el Señor le dice: buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor, gobernarás sobre 10 ciudades. Entonces esto es una parte de lo que nosotros ejerzamos aquí. Así vamos a reinar con Cristo en el milenio. Entonces, mis hermanos, muy importante que nosotros lo podamos entender, que no nos podemos quedar postrados, hermanos. No nos podemos quedar solamente sentados o durmiendo solamente con el nacimiento de nuevo. No, hermano. Tienes que levantarte, tienes que caminar, tienes que reproducir el talento. Y estamos hablando acerca del reino, mis hermanos, y el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino que nos ha asignado el Señor. Y estamos hablando algunas cosas acerca de todo lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y ahora vamos a irnos especificando sobre nuestras vidas, ¿sí? Y sabemos que somos hijos de Dios. El Señor nos habla en Efesios, ¿sí? Bendito sea el Dios y Padre. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, mire, hermano, que es bien precioso cuando nos dice que nos escogieron antes de la fundación del mundo. O sea, estábamos con el Señor y lo hablábamos que éramos piedras de fuego, ¿sí? Y antes de la fundación del mundo nos escogieron para que fuésemos santos. O sea, es un escogimiento, pero para que seamos santos. Entonces, no debemos de estar, ¿sí?, en otras cosas diferentes, sino apartarnos del mal. Si nos llamaron porque nos escogieron desde antes de la fundación del mundo, nos escogieron para que fuésemos santos, entonces nos debemos de apartar, ¿sí? Nos debemos de apartar de todo lo malo. Pero hay algo bien importante. Muchos podrán decir que no pueden, que esto es muy fuerte, que esto tal cosa, pero debes de entender que si te escogieron desde antes de la fundación del mundo es porque puedes, ¿sí? No puedes colocar barreras. El Señor el otro día nos mostraba unas paredes que son transparentes, que uno camina y uno tiene muchas paredes transparentes, pero tienen que ver con esas cosas mentales que hay en nuestras vidas. Y en 2 Corintios nos lo dice a nosotros, capítulo 10, dice el Señor, dice: pues las armas de nuestra, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Óigalo bien. O sea, aunque tengamos este cuerpo físico,
¿sí? De carne y huesos, no militamos según la carne, o sea, sobre lo carnal, sobre el pecado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles serían las armas de milicia carnales? Pues la pelea, el alboroto, la ira, la contienda, ¿sí? Entonces nos dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es que nos debemos de levantar. El apóstol Pablo nos dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y todo huestes espirituales de maldad y gobernadores. Pero aquí nos está hablando de unas fortalezas que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que hay unas armas, y entonces el apóstol Pablo nos habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, ¿sí? Es algo que llevo cautivo todo pensamiento, o sea, todo lo que me quiere colocarse en esas paredes que están transparentes y que se vuelvan sólidas y que no me dejen pasar e ir hacia adelante, hacia ese caminar, hacia ese supremo llamamiento que nos han hecho. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente, llevándolo a la cruz, llevándolo, Señor. Todos estos pensamientos no me sirven para seguir adelante. Entonces derribo todos esos argumentos, derribo toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, hermano, es importante que yo lleve todas esas cosas a la cruz. Es como hombre viejo. Todo esto tiene que ver con el hombre viejo. Y llevarlo, ¿sí?, a la cruz. Dice, castigar pronto toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea, que si a nosotros nos escogieron desde antes de la fundación del mundo, hermano, si el Señor nos escogió para que fuésemos, ¿sí? Óigalo bien, dice que según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo podemos hacer y nos están dando las armas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Y entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es por medio de Él, porque es la compra que Él nos ha hecho y nos ha hecho hijos de Dios, ¿sí?, según el puro afecto de su voluntad. Y también nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos compró con precio de sangre para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el Señor Jesús es muy contundente cuando el Señor le habla a los fariseos y dice aquí en Juan capítulo 2, versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, esto estaba consignado, ¿sí? Esto estaba consignado en las escrituras, o sea, en el antiguo pacto. Y la palabra que el Señor le hablaba, el Santo Espíritu de Dios les acordaba estas cosas. Entonces aquí está diciendo, ¿dónde dice la Escritura sobre la resurrección del Señor Jesús? Dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Eso lo dice Job. Y entonces aquí vemos que lo que está diciendo es que creyeron la Escritura
y la palabra que Jesús había dicho. Entonces aquí hay algo bien contundente, hermanos, y es de que el Señor dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Esta es una parte bien interesante. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de que el cuerpo suyo es el templo, ¿sí? El cuerpo suyo es el templo, y dice: en 3 días lo levanto. Entonces, nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, y entonces nosotros tenemos esa misma herencia. El Señor nos habla en 1 Corintios capítulo 6, nos está hablando que nosotros somos el templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces, aquí el Señor está diciendo entonces de que nosotros, ¿sí?, por medio del apóstol Pablo, el Señor está diciendo que nosotros somos el templo, y más aún del Espíritu Santo, ¿sí? Dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y debemos de entender esto, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Y lo representan como una paloma, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista lo vio que descendió como una paloma, ¿sí?, sobre el Señor Jesús, es una tipología, una representación de lo que es el Espíritu Santo. Y usted mire una paloma, mire un pajarito, a ver si usted se acerca y él se queda quieto. No, él va a huir con el mero levantar de una mano, ya él está muy pendiente, ¿sí? Entonces esto es lo que el Señor nos habla, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es muy sensible, hermanos, y aún el Señor nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es muy sensible. En Efesios nos dice, en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queriendo decir, hermano, que si somos el templo del Espíritu Santo de Dios, pues Él es muy sensible, y aquí está diciéndonos que no contristemos al Espíritu Santo, con el que fuimos sellados para el día de la redención. Queriendo decir que si el Señor está diciendo que nosotros somos el templo, ¿sí?, que cuando nosotros creímos, nos dice Efesios 1:13, nos dice que cuando nosotros creímos, ¿sí?, a la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea, como templo, empezamos a ser templo del Espíritu Santo. Este cuerpo era templo, pero estaba vacío, no estaba comprado. Entonces estaba invadido de inquilinos, de espíritus, ¿sí? Pero cuando viene el Señor Jesucristo y nos compra, nos sellan como propiedad de Él, ¿sí? Y entonces allí viene y empieza a habitar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es que entonces nos hacen esa recomendación en Efesios capítulo 4 de que
ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la edificación y dar gracias a los oyentes. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, este es el templo del Espíritu Santo de Dios, y donde Cristo Jesús también viene a habitar. Si nosotros, hermanos, miramos la palabra de Dios, allí en Juan 14, ¿sí? En Juan 14 también Él nos dice a nosotros, ¿sí? Que el Padre y el Señor Jesucristo quieren venir a morar en nuestras vidas. Dice en el 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que no es solamente el Espíritu Santo de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, sino que también el Señor Jesucristo viene, ¿sí? La simiente de Dios, cuando nacemos de nuevo, la simiente de Dios, Cristo Jesús, viene a nuestras vidas. Pero entonces aquí nos dice a nosotros que si amamos, ¿sí? Si amamos la palabra, ¿sí? Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces también va a venir el Padre. En Cristo Jesús, nos dice Colosenses, que en Cristo Jesús habitaba la plenitud de la deidad, queriendo decir que en él estaba el Padre, él como verbo y el Espíritu Santo. Entonces en Colosenses, ahí él dice que Colosenses 2 dice que en Cristo Jesús habita. El versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, queriendo decir que en él habitaba, en nosotros también puede habitar la deidad, no la plenitud, porque solamente era en Cristo. Cuando somos cuerpo de Cristo, que también lo vamos a hablar, porque estamos hablando primeramente de lo que somos como templo, ¿sí? También somos cuerpo de Cristo, que es la revelación que el Señor le da al apóstol Pablo. Entonces, aquí entonces nos está hablando es de que el Señor Jesús, en él habitaba la plenitud de la deidad. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, como integrantes de su cuerpo, ¿sí? Entonces, allí en el cuerpo de Cristo está la plenitud de la deidad, que es todos los creyentes en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso es que él se va a casar con una iglesia gloriosa, una iglesia donde también sea de la misma estirpe, sin mancha y sin arrugas, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que nosotros como iglesia debemos de ser de esa misma estirpe, porque como dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo estábamos leyendo allí en Corintios, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que allí en 1 Corintios capítulo 10 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Póngale cuidado, hermanos, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces está diciendo que Israel tuvo ese mismo trato o esas bendiciones como lo es la iglesia ahora, ¿sí? Porque dice que estuvieron bajo la nube, o sea, bajo el Espíritu Santo, y todos pasaron el mar, el bautismo en agua, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, el bautismo en Espíritu Santo, y en el mar, y todos comieron del alimento espiritual, la palabra de Dios, y todos bebieron de la misma bebida espiritual que la bebieron, que era Cristo Jesús, o sea, la palabra del Señor. Pero de todos ellos, los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros,
óigalo bien, esas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni que seamos idólatras, como algunos de ellos fueron eso, ¿sí? Ni que tampoco forniquemos, como algunos de ellos que fornicaron, ni tenemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, ¿sí? No, que no lo tentemos al Señor. Entonces, estas cosas, ¿sí? Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, ¿sí? Entonces, estas cosas pueden estar sucediendo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, aquí hay algo bien interesante que nosotros debemos entender como cuerpo de Cristo y como templo de Dios. El Señor nos equipa. El Espíritu Santo nos da los dones espirituales. ¿Para qué? Como persona individual, para desarrollar lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, yo siempre lo hablo, cada uno de nosotros tenemos una huella digital y somos diferentes uno de otro. Asimismo, los órganos, y el apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios 12, lo habla muy claro, ¿sí? Y entonces el Señor nos equipa, ¿sí? Y nos da, de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a nuestros llamados, el Señor nos da para que podamos desarrollar ese ministerio, para que podamos desarrollar ese trabajo que nos ha colocado, ¿sí? Esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Todo eso el Señor lo preparó, y entonces Él nos equipa para que nosotros seamos eficaces y podamos producir el talento en gran manera. Entonces, por eso dice que el Espíritu da, ¿sí? El Espíritu da los dones. Hay diversidad, oiga, ¿sí? Dice, pero cada uno de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, dice aquí en el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Óigalo bien, es para el provecho nuestro, ¿sí? Para que, dice, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahí da los dones espirituales. Dice que el Espíritu Santo, óigalo bien, el Espíritu Santo da, ¿sí? Da los dones, y Él los reparte como Él quiere y a quien quiere, ¿sí? Entonces es algo que nosotros también lo podemos pedir, ¿sí? Y dice aquí entonces, dice, porque así como el cuerpo es uno, o sea, el cuerpo de Cristo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la parte individual de cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que recibimos de parte del Espíritu Santo como templo, ¿sí? Pero también como cuerpo, para trabajar unos con otros. Porque Él dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, cuando nacimos de nuevo, a nosotros nos sellaron con el Espíritu Santo, ¿sí? Es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Que cuando nosotros nacemos de nuevo nos sellan como propiedad de Dios, pero también necesitamos ser bautizados, ¿sí? Introducidos en el cuerpo de Cristo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces, esto es lo mismo que estábamos leyendo en 1 Corintios 10, ¿sí? Que sobre la nube, ¿sí? La nube, que ellos anduvieron sobre la nube y sobre el mar, nos dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y aquí entonces ya después nos dice del bautismo, ¿sí? Y a todos se nos dio de beber de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Entonces, aquí cuando nos está hablando, mis hermanos, en Corintios, capítulo 12, 1 Corintios 12, entonces nos está hablando de a todos se nos dio beber del mismo Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, y nos dieron y nos sellaron. El Espíritu Santo vino al templo, ¿sí? Pero todos fuimos bautizados, o sea, el bautismo en Espíritu Santo, y que nos introduce al cuerpo de Cristo. El bautismo en Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. El beber del mismo Espíritu es el nacer de nuevo, y que nos sellan con el Espíritu Santo. Entonces, importantísimo, hermano, que usted y yo le digamos al Señor, ¿sí?, que nos bautice en Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, dile al Señor, dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que viniste aquí a la tierra, Señor, para enseñarnos, para dejar tus pisadas para que caminemos en ellas, Señor. Yo creo, Señor, que moriste en la cruz por mis pecados, y tu sangre, Señor, limpia el pecado, Rey. Creo, Señor, que resucitaste entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios. Yo lo creo, Señor. Y, Señor, yo te pido que me perdones todos mis pecados, Señor, todas las cosas que he hecho. Perdóname, Señor, y límpiame con tu sangre, Señor. Y yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, Señor, para que vengas y te sientes en el trono de mi corazón, y para que seas tú mi Señor y dirijas mi vida, y que seas mi Salvador, Señor, el que me limpia mis pecados y me pone a paz contigo, Rey. Gracias. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo me sella, y porque tú vienes a mi vida, Señor, para hacer unos cambios totales en mi ser, Rey. Gracias. Esta oración es el nacimiento de nuevo, y donde eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muy importante que cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas, viene a nuestras vidas, y Él nos va a ayudar a tener esa perfección en Cristo Jesús. Y por eso dice en 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que somos nosotros. Entonces, importante, porque toda esa parte, por ejemplo, el destruir el templo del Espíritu, el templo de Dios, tiene que ver con todas las cosas que estamos haciendo y que no le agradan al Señor. Y el Espíritu Santo nos va a ir mostrando esas cosas para que nos apartemos, para que las vayamos dejando, porque Él nos va a ayudar. Y ahí es donde dice aquí, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que nosotros somos. Ahí está. Él nos va a ayudar a ser santos, a apartarnos de todas esas cosas. Pero entonces se inicia con ese nacimiento de nuevo. Y entonces debemos de tener en cuenta que somos templo de Dios, donde el Señor quiere habitar, la deidad quiere habitar en nosotros. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Esto es individual, es un trabajo individual. El desarrollar la obra para la cual el Señor nos compró es individual, hermanos. El desarrollar
todo lo que el carácter de Cristo, en manifestar a Cristo, es individual, es templo de Dios. Pero como cuerpo, entonces allí es la parte que nosotros tenemos que entender que es grupal. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el Señor Jesucristo anduvo con sus discípulos, ¿cierto? Y cuando Él resucitó, o sea, ellos se dispersaron, cuando Él murió se dispersaron. Solamente Juan estuvo allí con su madre María y otras mujeres, ¿sí? Estuvieron allí en su muerte, en su cruz, y tanto así que el Señor Jesús, Él mismo en la cruz y nosotros mismos en la cruz, tenemos que seguir entregando cosas. Y el Señor entregó a su mamá y se la entregó a Juan y le dijo: encárgate de ella, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí?, que nosotros podamos entender que los discípulos, todos ellos se dispersaron, pero se dispersaron por el miedo, se dispersaron por la tristeza, se dispersaron, dice, mataron a nuestro líder. Pero cuando Él resucitó, la cosa fue muy diferente, porque aún el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Ahí en Juan 20, el versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, Él vino y donde ellos estaban reunidos, y cuando Él dijo paz a vosotros, pues ellos se regocijaron mucho, ¿sí? Porque era el Señor que lo estaban viendo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que ellos habían andado con el Señor Jesús, ¿sí? Pero ellos no tenían el Espíritu Santo, ¿sí? No habían sido sellados por el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús aún, ¿sí?, estaba en carne, y como carne era un ser humano, y Él se había despojado de ser Dios. Entonces, cuando Él resucita, Él vuelve y toma ese lugar de gloria, como el verbo, ¿sí? Y lo dice Apocalipsis, me parece bien precioso, cuando Él dice el verbo de Dios, ¿sí?, a Jesucristo. Entonces, Él toma, ¿sí?, Él toma ese lugar nuevamente, porque Él dice, Padre, la gloria que tenía, vuelve, y pues que se la devolviera y todo ello, ¿cierto? Y entonces el Señor dijo que sí, que lo iba a levantar. Y dice aquí que cuando Él venía en ese caballo blanco, ¿sí?, con sus ángeles, estoy mirando Apocalipsis 19, ¿sí?, cuando Él viene en el versículo 11 en adelante, y dice que dice aquí, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces después habla de que Él es el verbo. En el 16 dice, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después habla de que es el verbo de Dios. En el 13 dice, estaba vestido con unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Entonces, esto confirma cuando ya Él ha resucitado, y que dice que Él es el verbo de Dios, y que Él, de que en sus vestiduras decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nos está diciendo que Él vuelve y toma ese lugar, ¿sí?, de honor, que es el verbo. Y aquí entonces Él, ya resucitado, sopla sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles, y les dice, recibid el Espíritu Santo. O sea que ahí ya son sellados. Pero déjeme decirle que después viene lo que es el Pentecostés, ¿sí? Y el Pentecostés es el bautismo en Espíritu Santo, queriendo decir que es algo muy diferente. Entonces, como personas individuales, ¿sí?, fueron sellados con el Espíritu Santo,
¿sí? Como personas individuales fueron sellados con el Espíritu Santo, pero como cuerpo, entonces viene lo que es el bautismo en Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Como individual, el sello del Espíritu Santo del nacimiento de nuevo, de la salvación, pero aún, ¿sí? Viene la promesa y dice en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor nos está hablando aquí de que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 2 de los apóstoles, entonces aquí ya habla es de cuerpo, ¿sí? Porque ya empiezan a hacer un trabajo de lo que es la evangelización. Entonces dice aquí que es el cumplimiento de la palabra dicha por el profeta Joel. Nos está diciendo Hechos 2, versículo 15. Dice, porque le están hablando de que como ellos empezaron a hablar en lenguas y todo ello, entonces decían que estaban ebrios. Entonces Pedro se levanta y dice: no estamos ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios. Óigalo, hermano, yo me pongo a pensar esto, que si hace 2000 años, por decirlo así, eran los postreros días, porque fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, ¿ahora qué es? Después de 2000 años, ¿qué es ahora? ¿Sí? Porque dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días. Postreros quiere decir en los últimos días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, ¿sí?, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Hermanos, esto es muy tremendo, porque dice que aún el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, pregunto, ¿está sucediendo todo esto? Sí, hermanos, sí está sucediendo esto. Las lunas de sangre, que en este año hay 2 lunas de sangre y hay un eclipse de sol total, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con estas señales en la tierra. Y que aún, hermanos, por ejemplo, esto, la plataforma que se colocó ya con esto de la pandemia, debemos de entender que esa es la plataforma, hermano, del anticristo. Ya se colocó. Se pueden cerrar ciudades, se pueden cerrar países, se pueden suspender vuelos, se puede hacer todo, se puede manipular con las inoculaciones. Todo esto se puede, están trabajando y están dando una enseñanza de lo que viene. Porque así como se está haciendo una discriminación entre los vacunados y los no vacunados, entonces esto es muy diciente de lo que dice Mateo 24 sobre el amor de muchos se enfriará y unos a otros se entregarán. Los padres se entregarán a sus hijos y los hijos se entregarán a sus padres, y por haberse agotado el amor de muchos se enfriará. Por todas estas cosas, hermano, lo estamos viendo, y aún nos dice a nosotros que en Apocalipsis 13 dice que nadie podría comprar o vender si no tenía la marca de la bestia. No estoy diciendo que esto es la marca de la bestia. Estoy diciendo es que se puso la base, se puso la plataforma ya, y se está enseñando a todo esto. Entonces, esto de Joel, que nos está diciendo que en los postreros tiempos vendría el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, ya pasó, hermanos.
Ahora están las lunas de sangre que anteriormente no se manifestaban así como se están manifestando ahora. Y está también lo que es este sol que se convertirá en tinieblas. Estos eclipses de sol se están incrementando cada vez más. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, ¿sí?, el templo de Dios como personas individuales con los dones espirituales, con el llamamiento santo de Dios, con las obras de justicia. Y está el cuerpo de Cristo, donde nosotros como personas, como hermanos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, vamos a desarrollar esa obra de todo lo que nosotros somos, como la huella digital, que es individual, pero todos somos un cuerpo, como lo leímos ahora en 1 Corintios 12, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Hay un gran error cuando se dice yo me congrego con Dios. No, es un error. ¿Por qué? Porque aún en Hebreos la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el congregarnos tiene que ver con reunirnos, ¿sí? Reunirnos como la familia de Dios, como cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, así como somos el templo de Dios, también asimismo somos el cuerpo de Cristo. Y por eso entonces es el que el Señor nos habla a nosotros de que no podemos, hermanos, dejarnos de congregar. No podemos. ¿Por qué? Porque ahí está la actividad de cada miembro, ¿sí? La actividad mía como miembro del cuerpo de Cristo la voy a desarrollar allí mismo. Dice, porque así como en el cuerpo, ¿sí?, es uno y tiene muchos miembros, ahí estás tú y ahí estoy yo, ¿sí? Pero todos los miembros, óigalo bien, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y aquí es, hermano, lo que yo le digo a usted, que nosotros no podemos decir que yo me congrego con el Espíritu Santo, que yo me congrego con el Padre, que yo me congrego con el Hijo, nosotros 3 y conmigo 4, nosotros 4. Nosotros nos congregamos. No, hermano, estamos hablando es del cuerpo de Cristo, de todos los nacidos de nuevo, de todos los hijos de Dios, de todos los llamados, ¿sí? Entonces, por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto nos lo está diciendo el escritor de Hebreos. Nos está diciendo que tengamos cuidado con eso, y entonces de tener otros conceptos totalmente diferentes. Por eso estamos hablando del templo de Dios como individual que somos cada uno de nosotros, pero somos cuerpo de Cristo, o sea, conjunto, ¿sí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, mis hermanos, debemos de tener en cuenta, porque aquí sigue el apóstol hablando, dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no serás del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no serás del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies:
no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender, mi hermano, que debemos de entender que somos el cuerpo de Cristo, pero también como unidad somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde yo tengo que entender, hermano, que es el privilegio de ser cuerpo de Cristo. En Romanos 12, el versículo 4 en adelante dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función, óigalo bien, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Vio? Cuerpo e individualmente. Nos dice Efesios 4:4, que lo leímos ahora: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Colosenses 1:24 nos dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando las faltas de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo, y Cristo Jesús es la cabeza. Eso nos lo dice 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 1, versículo 2 nos dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones tales como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y todo varón, mire lo que dice aquí también. Quiero mirarle en Efesios capítulo 5, porque ya hace la comparación de Cristo Jesús con una mujer como la esposa. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, lo que estábamos leyendo en 1 Corintios 11. Así que como dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces aquí nos está hablando de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y que somos la mujer, y Cristo Jesús es el marido, que es la cabeza. Y bien tremendo, porque dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea que debe tener una dirección de Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces dice que la iglesia debe estar sujeta, debe ser guiada por el Señor Jesucristo, ¿sí? Así como la mujer casada lo está con su marido. Padre, te amo, gracias, Rey. Señor, bendito Rey, gracias porque nos has asignado un reino, Señor. Y en ese reino, Señor, hay un orden, Señor.
así como lo leíamos, Señor, en 1 Corintios 11, Señor, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Señor, Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, y te damos gracias, Rey, porque somos, Señor, hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús a imagen y semejanza de Él. Rey Santo, Señor, gracias, Señor, por todo lo que tienes planeado para con nosotros. Y, Señor, ayúdanos a entender y comprender, Señor, que no nos mandamos nosotros, Señor, sino que eres tú en nosotros, Señor. Bendito Rey, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque somos el templo del Espíritu Santo, donde tú habitas, Señor, y donde el Padre aún quiere habitar, Señor. Y somos el cuerpo de Cristo. ¡Qué privilegio! Porque se manifestará así como se manifestó en los tiempos primeros, Señor, esa gloria, el derramamiento del Espíritu Santo. Asimismo, en la iglesia postrera, Señor, que es esta, se derramará también el Espíritu Santo en gran manera. Oh Rey, gracias. Gracias, Señor, porque tú dices que no derramarás vino nuevo en odre viejo. Señor, sigue obrando en nuestra vida para que seamos esos odres nuevos, donde se pueda depositar ese vino nuevo, esa gloria postrera en nuestras vidas y así hacer tu obra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.